Hola, ¿qué tal familia de BigFinanzas.com? Soy Andrés Trader con ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el mercado de futuros. Vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones que nos da el broker QuantFury y este video lo vamos a hacer respondiendo a algunas preguntas que muchas veces nos hacen algunos de ustedes: ¿por qué el broker me cerró la operación? No entiendo muy bien los futuros. ¿Cuál es la diferencia de operar un CFD o de operar un ETF o de operar el futuro? Todo esto y mucho más lo vamos a estar hablando en este video. Sin embargo, no olviden que hubo un video donde explicamos la diferencia entre un futuro, el CFD, un ETF, y en ese video explicamos un poco qué beneficios trae operar el uno o el otro. Vamos a hablar entonces acerca de los futuros. Digamos que si nos vamos acá a la página de soporte de QuantFury, nos vamos a encontrar que en QuantFury se puede comprar o vender contratos de futuros de índices bursátiles y de materias primas que se negocian en las bolsas. Recuerden que índices bursátiles estaríamos hablando ejemplos: el Nasdaq, el Dow Jones, el S&P 500 o el S&P 500. Materias primas estamos hablando como el oro, la plata, y estos se negocian en las bolsas de la CME, que es básicamente Chicago Mercantile Exchange, el COMEX, que es Commodity Mercantile Exchange, New York Mercantile Exchange, Euronext y Eurex. ¿Ok? Cada una de estas bolsas tienen ciertos horarios de apertura a tener en cuenta. Básicamente son los mismos de 6 p.m. a 5 p.m. hora Eastern Time, de domingo a viernes. ¿Sí? Y aquí pueden encontrar cuáles son los activos que pueden operar. Ejemplo, la plata, el cobre, el oro, el platino, en este caso el petróleo, el SP 500, el Nikkei. Bueno, hay diferentes activos. Pero es importante tener en cuenta algunas consideraciones que nos hace el broker. Entonces, lo primero: vencimiento de contrato de futuros. Los contratos de futuros operables spot operables en QuantFury son cotizados en tiempo real desde el Chicago Mercantile Exchange, como les decía, bueno, el COMEX y New York Mercantile Exchange. Los contratos son negociados en sus valores nominales para que puedas operar o invertir en un barril de petróleo, una onza de oro. Ok, pero fíjense qué es lo importante de acá. Por efectos de liquidez, el día de vencimiento del contrato en la aplicación de QuantFury se elige previo a la fecha verdadera del vencimiento del contrato, tal y como se negocia en la bolsa que se cotiza. Entonces, Andrés, ¿qué es eso del vencimiento del contrato? Hay que tener en cuenta que como nosotros estamos operando un activo muy diferente a un ETF o a un CFD, y en el caso del futuro, cada activo tiene diferentes tipos de contratos de futuros. Para el día de hoy, para el ejemplo de hoy, voy a utilizar el Nasdaq. Entonces, empecemos por el principio. Dice: para verificar cuándo vence un contrato de materias primas, en este caso ellos ponen el ejemplo de materias primas, pero eso va para lo que sea, o para el activo que sea. Los leímos ahora. En la aplicación de QuantFury sigue los siguientes pasos. Pulsa sobre el contrato de futuros, desplázate a la sección de resumen y el temporizador de contrato vence en, muestra en cuánto tiempo va a expirar el contrato. Vamos a hacer un ejemplo. En este momento estamos sobre el NQU3 o 3. Básicamente esto es el Nasdaq en el contrato de septiembre. Si ustedes se fijan, ellos dijeron que vamos a la sección de resumen y dice que el contrato vence en un día, 19 horas y 50 minutos. Andrés, ¿qué pasaría si yo tengo una operación abierta y el contrato vence? Entonces, para tener en cuenta, eso es una pregunta que a veces nos hacen, o incluso he visto personas que comentan: mi broker, X broker o incluso QuantFury, mi broker no sirve, tenía una operación que me la cerró y yo quería seguir operando más tiempo esa operación, tenía un swing y el broker me la cerró, y me la cerró en pérdida y yo quería aguantar más, o me la cerró en ganancia y yo quería dejarla correr más porque tenía gran potencial y me la liquidó en cierto punto. Entonces, para tener en cuenta, cuando ustedes operan futuros, a diferencia de un ETF en donde pueden dejar una operación en un mediano o largo plazo o hacen swing trading, en los futuros existe un vencimiento, como le llamamos ahora. Si ustedes ese vencimiento los toma en una posición abierta, entonces deben tener en cuenta que el broker, llámese QuantFury o llámese como se llame, les va a liquidar su posición en el
punto de cierre, ¿ok? En el que se hizo la liquidación de ese contrato o el vencimiento de ese contrato. Al broker no le importa si tú estabas en ganancia o en pérdida. Entonces es súper importante que tengan en cuenta ese primer punto del vencimiento del contrato. Adicionalmente, Fury dice notificaciones del vencimiento de los contratos. Hay unos pasos que nosotros podemos seguir. Quieren pausa en el video para agilizar un poco el proceso, pero ustedes pueden directamente desde acá revisar qué pasos deben seguir si quieren que los notifiquen en caso de que tengan abierta una posición en un contrato de futuros. Pero vamos más a fondo. Recuerden que aquí decía que esto opera diferentes bolsas como el de la CME, entre otras, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la página de CME Group y nos vamos al contrato del Nasdaq, nos vamos a encontrar de que la nomenclatura cambia según el tipo de contrato. Entonces, ahí va una segunda explicación. Normalmente, si yo opero un ETF, el Nasdaq se va a llamar QQQ desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año y de los siguientes años. Pero si yo opero un futuro, para que lo tengan en cuenta, yo estoy usando un ejemplo del Nasdaq. Esto se puede entender o trasladar a otros activos. Si fuese el caso del S&P, lo llamaríamos ES. Si fuese el caso el Dow Jones, lo llamaríamos YM. En este ejemplo, fíjense que el contrato de septiembre, ¿ok? La nomenclatura es NQU3, NQU3. Adicionalmente, el contrato de diciembre es NQZ3, el contrato de marzo del 2024 es NQH4 y el contrato de junio se le llama NQM4. Digamos que el NQ representa el activo al Nasdaq, la U representa el mes del contrato, U para septiembre, Z para diciembre, H para marzo y M para junio. Andrés, pero no entiendo esto. O sea que yo no puedo operar el contrato de septiembre en abril o en julio o lo que sea. Bueno, hay que tener en cuenta un concepto que se llama rollover. Rollover. Cada cierto tiempo, el Nasdaq o cualquier activo de futuros presenta un rollover o un cambio en el contrato. Por ejemplo, nosotros veíamos acá que en el vencimiento quedan prácticamente 2 días para que venza este contrato. ¿Qué sucede después en Fury? Si ustedes leyeron bien acá, ellos decían que una vez vence el contrato, ¿ok? Se cambia el subsiguiente. Entonces, en el caso de página de la CME, ¿cómo determino yo cuándo es tiempo de hacer un rollover? Por ejemplo, el broker, en este caso Fury, nos facilita el trabajo porque ellos directamente expira el contrato y automáticamente liquida las posiciones. Hay otros brokers que sencillamente se van dejando abiertos y en algún punto superior los liquidan, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo es momento de hacer un rollover o cambio de contrato? Cuando el volumen del contrato que pertenece al siguiente trimestre, en este caso diciembre, es superior al contrato anterior. Entonces, el contrato de diciembre, en este momento el volumen, según la página de la CME, es de 10.500. Cuando sea superior, ¿ok? Cuando sea superior al del mes de septiembre, en ese momento vamos a tener un rollover o sería ideal hacer un cambio de contrato. Generalmente, digamos ahorita estamos en septiembre, este video lo estoy haciendo el 6 de septiembre del 2023. Generalmente el primer lunes de la segunda o tercera semana es un buen momento para hacer un rollover. Si se dan cuenta, en el caso de Fury, el contrato va a expirar el viernes para el lunes abrir un nuevo contrato. Sería el primer lunes de la segunda semana de septiembre, ¿ok? Entonces, una vez hagamos el rollover, en ese caso en particular, como es el caso de Fury, todas las operaciones que estén abiertas en este contrato se van a cerrar, ¿sí? Para que tengan en cuenta porque hay personas que cometen el error de decir, es que el broker nos sirve, es que el broker, y no, a veces nos tenemos que informar de cómo se opera un mercado, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a la página de Wall Street Journal, se van a encontrar con NQU23, que es el de septiembre del 2023, el Z23, que es el de diciembre, ¿ok? El H24, que hacía referencia a lo que les decía acá, ¿no? Cada una de las nomenclaturas. Aquí lo van a encontrar, hace referencia a marzo del 2024 y junio para la M24. Ahora, no les he respondido una pregunta.
Andrés, si yo estoy operando el contrato de diciembre, entonces yo no puedo operarlo en abril, en marzo o en qué fecha o cómo así, eso no me queda claro. Entonces, bueno, normalmente los contratos se expiran o hacen el rollover cada 3 meses. Una vez el contrato subsiguiente, el volumen sea superior, generalmente la mayoría de traders hacen el rollover o los brokers hacen la liquidación del contrato anterior y pasan al contrato posterior. En este sentido, no quiere decir que porque diga diciembre del 2023, entonces yo solo lo puedo operar en diciembre. No. De hecho, si ustedes recuerdan lo que les decía acá, este contrato expira en 2 días. El lunes, el contrato lo más probable es que abra el NQZ3. Entonces, para tener en cuenta, vamos a operar lo que queda desde septiembre, desde la segunda o la tercera semana, septiembre, octubre, noviembre y en diciembre, en la segunda o tercera semana que va a expirar este contrato, vamos a empezar a operar el contrato de marzo. Por eso se le llama el mercado de futuros, porque nosotros estamos en cierta manera cotizando activos o contratos futuros, ¿ok? Ya digamos que entran en contexto otras estrategias de que hay personas que lo utilizan como hedge, hay personas que sí lo utilizan para operar intraday, pero no es tan recomendable operar los futuros para un mediano o largo plazo, justamente por lo que estábamos hablando de los vencimientos o las expiraciones de contratos. Espero este video haya sido suficientemente claro para explicar un poco al respecto de los futuros. Digamos que este lo hicimos más que todo para aclarar algunas inquietudes que ustedes tenían, pero si tienen dudas al respecto, por favor déjenlo en los comentarios y con mucho gusto vamos a estar abiertos para responder esas dudas. Como siempre, un abrazo para todos, éxitos en sus operativas. Saludos, traders.